Buenas, ya estamos de regreso en su programa Otro Paso de Fe, que se transmite por GDM Estudio TV, Canal 74. Damos gracias a Dios, mis santos hermanos, por permitirnos una vez más estar en sintonía con ustedes para darle una palabra de vuestro Señor. Que la misericordia y la paz de vuestro Señor Jesucristo os llegue a sus hogares y a cada una de las personas oyentes que siempre nos están dando seguimiento por la televisión, por el canal 74 y por Facebook. Que Dios le continúe bendiciendo de manera poderosa. Que Dios bendiga a nuestro hermano Wandy, que se acaba de poner en sintonía con nosotros. Que Dios te bendiga, príncipe, rica y abundantemente a ti, a tu esposa y a toda tu familia. Pues bien, vamos a darle inicio, mis santos hermanos, al sermón prédica de hoy bajo el tema "Ya Jesús lo sabía". Desde ahí quiero darle inicio con ese tema, ya Jesús lo sabía, siendo él mismo Alfa y Omega, principio y fin, conocedor de todo, del cielo y la tierra. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Entonces, mis santos hermanos, vamos de inmediato a darle lectura al sermón de hoy. Y vamos a leer, por favor, el libro de Juan capítulo 13, desde el verso 10 en adelante. Yomaira, que Dios te continúe bendiciendo rica y abundantemente. Entonces, mis santos hermanos, vamos a darle inicio al libro de Juan capítulo 13, verso 10 y 11. Y vamos a leer la misma bajo la cobertura del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Juan capítulo 13, versos 10 y 11. Espero que tengan su Biblia, su cuaderno de apunte, y vamos a darle seguimiento, mis santos hermanos. Sunis, que Dios te continúe bendiciendo, princesa, rica y abundantemente. Qué bueno que te conectaste temprano. Dice así. Juan capítulo 13, versos 10 y 11. Jesús le dijo: El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aún no todos. Dice el 11. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no todo estáis limpio. Vamos a darle gracias a Dios y que sea el mismo Señor que nos esté dando la sabiduría, el entendimiento de la prédica de hoy, que sea el mismo Señor que le esté hablando a la vida de cada persona, no que sea yo, sino que sea Él que le esté hablando conforme a su voluntad, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Quiero leer nuevamente, por favor, y disculpe, el verso 10 del capítulo 13 del libro de Juan, para darle una pequeña ilustración de algo conforme al Espíritu de Dios. Dice: Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Dice el 11. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso Jesús dijo: no estáis limpio todo. Entonces, que Dios me le continúe bendiciendo a todos. Acabo como de sentir como un gozo, no sé, como algo como que me cubrió, algo bonito. Cuando eso me cae, tengo que predicar, tengo que hablar de parte del Señor. Entonces vamos a darle inicio. Bajo el tema, ya Jesús lo sabía. Jesús es el Alfa y Omega, principio y fin, lo sabe absolutamente todo. Nada se le puede escapar que nosotros vayamos a engañarle o hacerle saber que nosotros somos inocentes de algo donde ya Él lo sabe. No. A Dios no se le escapa una. Dios lo sabe todo. Él sabe lo que va a suceder con anticipación de que te acontezca o de que tú pienses en algo. Dice la Biblia que de antes de tú maquinar algo para hacer, ya Dios lo sabe. Jehová Dios es el único que escudriña las mentes, los corazones y prueba los riñones. Estamos totalmente claros de esto.
Pero cuando le hago mención bajo el tema, ya Jesús lo sabía. Vamos entonces a empezar a desglosar. Los discípulos tuvieron un privilegio que hoy en día nosotros no lo tenemos. Los discípulos, incluyendo a Judas Iscariote, tenía, diciéndolo así, tenía el mejor pastor. Judas tenía el mejor líder, pero también tenía el mejor maestro, también tenía al más sabio, pero sobre todo tenía el mejor amigo. Oiga, qué poderoso es esto, mis santos hermanos. Tenía el mejor pastor, tenía el mejor líder, tenía el mejor maestro, tenía el mejor amigo y sobre todo el más sabio. La culpa no es del pastor, ni del líder, ni del que te queda al lado. La culpa de no aprender a degustar del don que se te ha dado, eres tú. Tú eres el único que no ha tomado el privilegio y lo ha tomado en cuenta para darlo a hacer por obra. Pero te quedaste atrás. Entonces, mas sin embargo, el problema, vuelvo y le digo, no es del líder, no es del pastor, no es del evangelista. El problema está en la persona que no acepte lo que tú le estés dando de parte del Señor. Todo tiene un orden, todo tiene un plan. Pero vuelvo y le digo que estamos ministrando hoy bajo el tema, ya Jesús lo sabía. Entonces rápidamente quisiera que leyéramos, por favor, el libro de Juan en el capítulo 12, verso 4, y ya vamos a darle comienzo a esto, mis santos hermanos. No quiero quitarle de su tiempo. Juan capítulo 12, verso 4, dice: y dijo a uno de sus discípulos, dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que había de entregar. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Se estaba dando una situación, y es que hubo una joven, una señora, que derramó un perfume en Jesús, y uno de sus discípulos dijo en su interior, y la palabra se menciona claramente de quién es, que por qué no se vendió este perfume y ese dinero se le pudo haber dado a los pobres. Pero estamos hablando de una persona que es el recaudador del dinero de los discípulos. Estamos hablando de Judas. Ya Judas de por sí dice la Biblia que Judas era ladrón. Déjeme leérselo para que puedan entenderlo. Dice el verso 6, pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres. No porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Oiga lo que dice el verso 6. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraída de los que se echaban en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para que el día de mi sepultura lo ha guardado esto. Judas era el que tenía, como de decir, las ofrendas o la colecta que se hacían en ese entonces. Él era el tesorero. Judas era el tesorero de los discípulos de Jesús. Pero cuando nosotros ahora leemos lo que es el libro de Juan en el capítulo 13, verso 21, es que entonces vamos a ir tomando matiz de lo que nosotros estamos hablando. Capítulo 13, verso 21. Habiendo dicho esto, Jesús se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros
otro me ha de entregar. Ya Jesús sabía que entre los discípulos había uno que había de entregarlo, porque ya esto estaba declarado, que esto tenía que acontecerle al Hijo del Hombre, aquel que había descendido desde el cielo, a ese pan de vida para darnos vida en abundancia, aquel que se entregó en la cruz del Calvario. Dice la Biblia que ya Jesús sabía entre los discípulos quién era el que le había de entregar. Es que a Jesús no se le escapaba absolutamente nada. Jesús no necesitaba que nadie le dijera qué era lo que iba a acontecer, o qué había en el corazón del hombre, o por qué el hombre iba de camino al mal todo el tiempo. Jesús sabía todo lo que le rodeaba. Jesús sabía todo el que le injuriaba. Jesús no necesitaba que nadie le contara de lo que era el hombre o de lo que iba a ser el hombre. Jesús lo conocía a todos y sabía exactamente dónde iba a suceder, en qué momento iba a suceder. Y Jesús siempre tenía el escenario, diciéndolo desde este punto de vista, como preparado, mis santos hermanos. Es que no se le podía escapar absolutamente nada. Todo lo que se venía diciendo desde el Génesis hasta el libro de Zacarías, Jesús vino a ser de consumado cada una de estas cosas, cada uno de estos acontecimientos histórico, profético. Cada persona que declaraba una palabra acerca de algo que tenía que venir, algo que había de acontecer, entonces Jesús hizo de consumado cada una de estas profecías. Isaías 53, desde el capítulo verso 3 en adelante, comienza a declarar de qué forma él iba a ser llevado hacia el matadero. Y así mismo, como lo podemos leer en ese libro, si nosotros nos extrapolamos y leemos en los 4 evangelios, que así mismo se entregó él por nosotros en la cruz del Calvario, que llevó nuestras enfermedades y nuestras dolencias cautivas en la cruz. Pero me voy más lejos todavía. En el Antiguo Testamento se estaban dando acontecimientos donde los sacrificios eran por animales, pero ahora se vino a hacer un último sacrificio para siempre, un sacrificio vivo, y estamos hablando del sacrificio que hizo Jesús. Pero Jesús no necesitaba que le contara absolutamente nadie qué era lo que él tenía que acontecer. En un momento dado él está anunciando su muerte y Pedro le dice: Señor, que no te acontezca esto. Jesús reprendió lo que había en Pedro, porque sabía qué era lo que se estaba obstaculizando, qué piedra de tropiezo era lo que había. Jesús dijo claramente: apártate de mí, Satanás, de tropiezo. Jesús sabía el Calvario, Jesús sabía el dolor inconmovible que esto le iba a padecer, pero para esto era necesario de que el Hijo del Hombre apareciera, porque el pecado entró por un hombre y por un hombre entró la vida. Cristo Jesús, Señor nuestro, alabado sea su nombre para siempre. Y me gustaría que por favor leyéramos rápidamente en el libro de Juan, capítulo 21, vamos a leer desde el verso 20. Verso 20. 21, verso 20, por favor. Perdón. Libro de Juan, capítulo 21, verso 20. Dice así: volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Jesús ya sabía, porque en la cena se estaba dando una situación hermosísima, donde los discípulos estaban compartiendo con el maestro. Y el maestro, viendo que ya la cena iba a ser partida, dice que ahí había uno que le había de entregar. Empezaron a mirarse el uno al otro diciendo: ¿y quién será? ¿Y quién será? Y todo el que miraba hacia una persona, indicando: será este. Porque en buen sentido figurado, dominicanamente hablando, cuando a usted le dicen en un grupo:
alguien ha hecho esto, su vista de inmediato se va a mirar a una persona que usted con sus labios no está procesando que es esa persona, pero por lo menos su mirada está identificando que para usted, esa persona que usted está mirando es la culpable, es quien sabe de esta situación, es quien sabe de este asunto y es la persona responsable. Con usted mirar a una persona, ya usted le está acusando de inmediato. Pero no solamente Pedro era el que estaba mirando, se miraban el uno al otro mutuamente, como diciendo, será este, pero nadie se atrevió a decir de lo que estaba ahí, seré yo. Porque es muy fácil ver la paja del otro antes de ver la viga que tú tienes en tu ojo, porque a veces somos muy hipócritas, no nos damos cuenta de lo que nosotros tenemos o lo hacemos pasar desapercibido, pero de inmediato sí sabemos los errores que comete el otro, la falta que el otro tiene, para nosotros acusarlo, para avergonzarlo, para desnudar su pecado y hacerlo de manifiesto para con los demás, pero vernos a nosotros mismos en el espejo y de hablar de nosotros mismos, entonces es un poco tedioso. Pero sin embargo es necesario de que todas estas cosas nos acontezcan. ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos muy dados a mirar la paja que tiene el otro antes de sacar la viga que nosotros tenemos, porque ninguno de los que estaban ahí, yo le aseguro que estaban prestos a escuchar o a decir que el que lo había de entregar era Judas. Pero más sin embargo Jesús claramente hizo algo y ellos no lo tomaron en cuenta, pero ahí estaba dando de entender y lo hizo saber que era Judas. Vamos a leérselo por favor. Libro de Juan capítulo 21, vamos a leerle desde el verso 20 para entrar lo que es el 21 y seguir. Dice así: volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena había recostado al lado de él, y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Quien le está diciendo esto es un discípulo que está recostado de Jesús en ese momento, y él es que le hace la pregunta. Dice el verso 21, cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, oiga bien, para que ustedes vean de qué forma es que Jesús actúa y qué tan maravilloso es el plan de él para con nosotros. Dice el verso 21. Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: sí quiero que él quede hasta que yo venga. Que a ti, sígueme tú. Este dicho se extendió entre todos los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no dijo que no moriría, sino: sí quiero que él quede hasta que yo venga. Que a ti sigue. Estamos hablando que claramente este discípulo tiene un nombre. Este discípulo de quien Jesús está diciendo, sí quiero que él quede, tiene un nombre y es muy cercano a Jesús. Pero ¿quién es el discípulo amado que se hace llamar a sí mismo? Es Juan. Pero ¿cómo nosotros nos damos cuenta por la Biblia que Juan era el que estaba recostado del hombro de Jesús, o mejor dicho, de su pecho, en el momento de la cena, cuando Jesús moja el pan y se lo da a comer a Judas, diciéndole que tú eres el que me va a entregar? Porque Jesús le dijo a los discípulos en la mesa que Judas es el que lo había de entregar. Pero vamos a leerlo para que no lo escuchen solamente por mi voz, sino porque lo dice la Biblia. Y esto lo podríamos leer en Juan capítulo 13, verso 23 en adelante. Vamos a leerlo, por favor. Juan capítulo 13, verso 23 y 24. Dice así: y cuando sus discípulos
el cual Jesús amaba. Escuchen bien, mis santos hermanos, porque esto es algo sorprendente para muchos. Va a ser algo chocante. Dice el 23. Le voy a leer el 22 para que caigamos con lo que es el 23. Dice el 22. Entonces los discípulos se miraban uno a otro, dudando de quién hablaba. Pero cuando dice de quién hablaba, es porque en el verso 21 Jesús está diciendo algo sorprendente que se allega lo que es el verso 22. Dice el 21, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en el espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar, dice el 22. Entonces los discípulos se miraban el uno al otro, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, el cual se llamaba, el cual Jesús amaba, estaba recostado de su hombro, al hombro de Jesús. Este hizo seña a Simón Pedro para que él, perdón, déjeme leérselo de nuevo, como que me trabié un poco. Y quiero que ustedes tengan la ilustración correcta. Dice el 23. Y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, recostado al hombro de Jesús, a este pues hizo seña Simón Pedro. Oiga bien, hizo seña Simón Pedro, quien hablaba. Entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondiendo Jesús, a quien yo diere. Escuchen bien lo que dice el verso 26. Respondiendo Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después de el bocado, Satanás entró en él, en Judas. Entonces Jesús le dijo, lo que vayas a hacer, hazlo pronto. Estamos hablando que cuando ellos estaban en la cena, mis santos hermanos, Jesús dice, entre vosotros hay uno que me ha de entregar. Los discípulos comienzan a mirarse el uno al otro, diciéndose, será este, será aquel, porque ahí es que nosotros somos dados para hablar del otro, pero más sin embargo no nos revisamos antes nosotros mismos. Juan era el que estaba recostado de Jesús. Juan, el que se hace llamar el discípulo amado, es que le hace la primera pregunta a Jesús, ¿quién es, Señor, el que te ha de entregar? Pedro lo señala y le dice, ¿y este qué? ¿Qué de este? Pedro, dice la Biblia aquí, que lo está señalando, diciéndole, ¿qué de este? Pero no se lo está diciendo a Jesús, se lo está diciendo a uno que estaba al lado de él. Entonces Jesús dice, a quien yo le diera este pedazo de pan mojado, es el que me va a entregar. Y mojando el pan, se lo da de comer a Judas. Judas coge el pan y habiendo probado el bocado, mis santos hermanos, dice la palabra que es inequívoca, la palabra es veraz, es real. Dice la Biblia que cuando Judas había comido el pan, dice la Biblia que de inmediato entró Satanás en él y Jesús le dijo, Judas, lo que vayas a hacer, hazlo pronto. ¿Sabe lo que los discípulos entendieron? Que como Judas era el tesorero, Jesús lo había mandado a comprar algo para los discípulos o para algún hermano que necesitaba algo, pero no tomaron en cuenta que Jesús le había pasado el pan, diciéndole claramente, tú eres el que me ha de entregar. Ya lo sabía, como lo dice el tema del sermón de hoy. Ya Jesús lo sabía. Jesús sabía claramente de que era Judas Iscariote el que le había de entregar. Por eso él mojó el pan y se lo pasó directamente a él. ¿Por qué no se lo pasó a Pedro, a Juan, a Jacobo, a Simón o a unos de los otros discípulos, a Andrés? Pero más sin embargo va directamente y le pasa el pan mojado que él dijo con anterioridad, a quien yo le entregara el pan, este es el que me ha de entregar.
y se lo pasó a Judas. Judas comió del pan y de inmediato entró Satanás en él. Y Jesús le dijo: Judas, lo que vayas a hacer, hazlo pronto. Dice la Biblia que él salió de inmediato. Pero más adelante podríamos leer rápidamente cuando Jesús es apresado en Getsemaní. Dice la Biblia que cuando los soldados llegaron a donde Jesús estaba, Jesús les salió al encuentro y ellos le preguntaron, Jesús le hace la pregunta: ¿a quién buscáis? Porque ellos no sabían quién era Jesús. Viendo que este hombre estaba predicando en las sinagogas y por todos los lugares y nunca lo apresaron, nunca se le hicieron frente como para apresarlo. Pero más sin embargo, esa noche ya había sido determinada que Jesús tenía que ser entregado en manos de pecadores. Y él había orado en 3 ocasiones diciendo: porque el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres de pecadores para ser azotado, para ir al martirio por el cual él había venido a la tierra, para redimirnos a nosotros de la esclavitud, de la maldición del pecado original del primer hombre. Esto es fuerte, mis santos hermanos, pero esto es algo que tenemos que decirlo a ciertas a ciegas, tal y como es. Jesús sabía que era Judas el que lo había de entregar, y delante de los discípulos dice la Biblia que Jesús lo delató. Jesús le pasó el pan directamente a él, diciéndole: tú eres el que me ha de entregar. Pero nosotros lo que no entendemos ahora, lo entenderemos entonces después. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque dice la Biblia en Juan capítulo 13, verso 10, pero le voy a leer un verso anterior, desde el verso 5. No, desde el verso 4. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se ciñó. Luego puso agua en un brillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjaguarlo. Y con la toalla con la cual se ciñó. Dice el verso 6, presten atención. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavarás los pies? Dice el 7, respondiendo Jesús le dijo: lo que yo hago. 7, respondiendo Jesús le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Por esto es que la Biblia dice: lo que tú no entiendas ahora, tú lo vas a entender después. Más adelante comienzan a darse situaciones donde Jesús está diciendo claramente que había uno en medio de ellos que lo había de entregar. Pero estamos hablando del lavatorio de los pies. Estamos hablando donde Jesús está impartiendo la cena, donde se dice que es la última cena. Entonces Jesús le está diciendo en medio de esa misma cena: a quien yo le pase el pan mojado, este es el que me ha de entregar. Lo moja y se lo pasa a Judas, para que lo entiendan así. Se lo pasa a Judas. Judas come del pan. Dice la Biblia que de inmediato Satanás entró en Judas. Jesús mirándolo le dijo: Judas, lo que vayas a hacer, hazlo ya. Para los discípulos ya se habían olvidado de lo que el Señor había dicho con anterioridad, que pasándole el pan, este es el que me ha de entregar. Ya se olvidaron de esa palabra. Ahora lo que vienen a decir es que quizá el maestro mandó a Judas a comprar algo para hacerlo, porque Judas es el tesorero, es una persona de confianza, es una persona que fácilmente daba testimonio de que era una persona íntegra. Pero dice la Biblia que Judas era ladrón. Y por la Biblia decir de que Judas era ladrón, dicho en el libro de Juan, yo no creo. Porque que este hombre se llenó de vanidad. Vendió al maestro por 30 monedas de plata. Pero dice la Biblia que cuando él estaba en Getsemaní, a
la tercera vez de que él oró, despertó a los discípulos y le dijo: levantaos, porque ahí viene el que ha de entregar al Hijo del Hombre en mano de hombres pecadores. Dice la Biblia que de inmediato Jesús sale. Le dice a los guardias que vinieron a apresarlo: ¿a quién buscáis? Dicen ellos: a Jesús Nazareno. Dice él: yo soy. Ellos cayeron hacia atrás y vuelve Jesús a preguntarle: ¿a quién buscáis? Dicen ellos: a Jesús Nazareno. Dicen él: ya lo he dicho, soy yo. Dejarlo ir a ellos y apresarme a mí, para que se cumpla lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo que herirán al pastor y sus ovejas se iban a dispersar. Pero dice la Biblia que cuando apresaron a Jesús, Pedro le seguía de lejos. Pedro fue el que desenvainó la espada y le mochó la oreja a uno que se llama Marco, que era uno de los principales del sacerdote. Pero este hombre ya no podía presentarse en de perfecto delante del sacerdote para ofrecer dicho sacrificio. Tenía que estar en óptimas condiciones y Jesús sabía esto. Entonces los guardias vieron cuando le arrancaron cuando le arrancó la oreja y cuando Jesús se la pegó. Esto fue uno de los últimos milagros que podríamos decir que Jesús hizo en la humanidad, o sea, en la tierra, en ese momento. Pero cuando lo apresaron, antes de apresarlo, disculpen, Judas sale entre el grupo y le da un beso a Jesús. Entonces con esto él le estaba dando la señal a los guardias de decirle: a quien yo le diera el beso, este es el Hijo del Hombre, el que se hace llamar el Cristo, el Mesías, el que está causando alboroto por todos los lugares. Pero ya Jesús lo sabía. Jesús cada vez que da un paso está dando señales con anticipo de todo lo que va a hacer, de todo lo que le va a acontecer. Y así mismo se hacía de manifiesto cada vez que Jesús decía: de cierto está y escrito está. Todo iba dándose cumplimiento mediante Jesús. Iba exponiendo cada palabra, cada profecía cumplida en él. Hermanos, esto es algo bíblico contundente que cada creyente tiene que salir a pregonar, investigar, indagar, profundizar en la Biblia para poder expresarle al otro claramente de la situación que se estaba viviendo en el momento. Esto es algo sorprendente, mis santos hermanos. ¿Cómo es que Jesús, mientras va caminando, le va diciendo todas las cosas que ha de acontecer y así mismo va dando cumplimiento una por una, sin que se le escape absolutamente nada? Todo tenía un orden cumplido en este momento. Judas le da el beso. Jesús de inmediato le dice: Judas, con un beso ha traicionado al Hijo del Hombre. No quisiera ver yo la mirada que hubo entre Judas y Jesús. No se da detalle de esto. Yo lo que sí sé que Judas salió de ahí y cogió rápidamente para el templo a entregarles la moneda, porque dice la Biblia que en él hubo remordimiento. Pero ya era tarde, porque ya lo dicho por el profeta había sucedido. Y dice la Biblia que Judas, cuando vio que ellos no tomaron el dinero que él le fue a devolver por la transgresión que hizo, por el mal que le hizo a un hombre justo, dice que le extrayó las monedas al piso y salió de ahí. Pero como esas monedas ya no la podían echar una vez más al alfolí, dice la Biblia que los sacerdotes tomaron de esa moneda porque no era lícita echarla una vez más en las ofrendas junto con las demás, porque fue por un precio de sangre. Y ahí se cumple lo dicho por el profeta, que con el sudor de ese salario compraron un campo a las afueras llamado Acerdama, que quiere decir campo de sangre. En ese mismo campo apareció Judas ahorcado. ¿Sabe por qué? Por el remordimiento, por la transgresión, porque ya Satanás había tomado posesión de él de traicionero. Entonces Judas traicionó al Hijo del Hombre por 30 monedas de plata. Y así mismo dice la Biblia que fue y le besó. Y así mismo lo apresaron.
azotaron y desde ahí empezó el martirio de Jesús. Lo llevaron al propiciatorio y ahí le azotaron. Y desde ahí entonces fue que le dieron el edicto de que él tenía que ser crucificado. Pero esto no lo decidió Pilato, esto lo decidió el pueblo judío, el mismo pueblo que le entregó. Ese mismo pueblo fue a donde Pilato, la multitud se agolparon entre todos, mis santos hermanos. Pilato le dice, pero tú vienes a mí y no me declaras las cosas, yo tengo potestad para soltarte. Jesús le dice, más potestad de la que se te ha sido dada la tiene, pero sobre mí no tiene ninguna. Sobre mí nadie tiene potestad, nadie tiene autoridad. Sobre mí tú no la tienes. Pero dice la Biblia que Pilato se lavó las manos, ya que ellos, en vez de soltar a Jesús y que crucificaran o que degollaran o que le hicieran lo que le fueran a hacer a Barrabás, prefirieron que soltaran a Barrabás y que crucificaran al Cristo. Pero ya esto estaba escrito de parte de él en el Antiguo Testamento, porque vuelvo y le digo, todo había de ir de consumado según la trayectoria de que Jesús había de ir por los caminos hablándole. Pero asimismo ya estaba el edicto de que el Hijo del Hombre tenía que ser crucificado. Dice la Biblia en el Antiguo Testamento, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y asimismo este hombre tuvo que cargar este madero. Este hombre nunca soltó su madero, siempre lo llevó, aunque encontró a una persona que le dio un pronto auxilio, pero sí, dice la Biblia que él no se despegó de su cruz. Por eso Jesús dice claramente, todo el que quiera seguir en pos de mí, tome su cruz y niéguese a sí mismo. Dice la Biblia en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más ahora vive Cristo en mí. ¿Sabe lo que quiere decir esto? Que así mismo como fue Cristo en la cruz del Calvario, así mismo estaba uno de los discípulos llamado el apóstol Pablo, pero él está dando una ilustración que así como Cristo estaba crucificado, él estaba juntamente con él del lado atrás. ¿Sabe qué, mis santos hermanos? Muriendo a la carne, muriendo a la vida anterior que él tenía. Porque el apóstol Pablo, estamos hablando de un hombre trascendente, estamos hablando de un hombre que dejó la ley, lo cual había nacido haciendo cumplir la ley, para entonces ahora hablar de lo que es una deidad divina poderosa que se le apareció en medio del camino a Damasco, que le dijo que tenía que soltar la ley y que ahora tenía que hablar de la gracia, tenía que hablar de la resurrección de los muertos, tenía que hablar de algo que era contrario en el Antiguo Testamento para ser cumplido ahora en el tiempo de la gracia, de un hombre sobrenatural que se le apareció en el camino. Dice que de camino a Damasco se le apareció una luz tan resplandeciente que los demás no podían ver absolutamente nada, pero el apóstol Pablo tampoco vio, solamente escuchó la voz que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y el quien tú eres, soy yo, Jesús, al quien tú persigues. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Y desde ahí él entendió claramente que ya le estaba siendo llamado y le dijo, vete a tal ciudad y quédate allí. Ahí se te aparecerá un siervo llamado Ananías. Él te va a ayudar a recuperar la vista porque tú eres instrumento para mi gloria. Pero como ya el Señor lo sabía todo, dice la Biblia que se le apareció en Ananías en visión y la siguiente visión donde él estaba orando en una calle que se llama calle La Derecha, que él estaba orando por un hombre llamado Saulo de Tarso que había quedado ciego y que poniéndole él la mano recibiría la vista. Al otro día él habla con una persona, con uno de los discípulos. Le dicen, tú estás loco, ese hombre lo que anda matando a los seguidores de Jesús, yo tengo que ir. Y cuando él fue, ya Saulo lo estaba esperando. ¿Eres tú, Ananías? Sí, soy yo. Y poniéndole la mano y orando por él, dice la Biblia que le cayeron las escamas de los ojos y las recuperó. Pero ¿sabe por qué? Fue porque Jesús lo sabía todo. El Señor sabe tu situación. El Señor sabe por la que tú estás pasando. El Señor sabe tu debilidad. El Señor sabe el momento de quebranto, el momento de dolor, de sufrimiento que tú estás pasando. El Señor sabe todo lo que hay en tu corazón. El Señor sabe tu situación. Deposita tu carga en el Señor.
los que están cargados y trabajados, venid a mí porque yo los haré descansar, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Te sientes tan cargada y cargado, esto es porque quizás tú no le has dejado tu carga al Señor. El Señor quiere que tú le dejes tu carga, para que cargue entonces con la carga de Él, que es liviana. Solamente tiene que ir por todos los lugares predicando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, por todos los lugares, a toda criatura, no importando a quien sea, no importando ir a la cárcel, no importando pararte en un hospital. Es que tiene que salir a predicar la palabra sin ver a quién tú se le está dando. Es que hay personas que necesitan la palabra. Oh, bendecido sea el nombre del Señor para siempre. Estamos hablando del Cristo de la gloria, aquel que murió y resucitó por nosotros. Bendecido sea su nombre para siempre. Su nombre sea la gloria. Pero dice la Biblia claramente en Juan 13, desde el 23 y verso 24. Ya lo leímos, pero tenemos que volverlo a leer para ser ilustrado, tal y como el Señor quiere. Verso 23 y 24 dice: y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Pues hizo una señal Simón Pedro para preguntar quién era aquel a quien hablaba. Entonces el que estaba recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondiendo Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es el que me ha de entregar. Y se lo pasó a Judas, hijo de Simón. Este es el que me ha de entregar. Pero más los discípulos no entendieron. Lo que tú no entiendas ahora, lo vas a entender después. Por el momento que tú estés pasando ahora, que no tiene la interpretación, no tiene la revelación, la vas a tener después. No te turbe, avanza. El Señor cuenta contigo. Dios está de tu lado. Su amor y su misericordia estarán contigo todos los días hasta el fin. Jesús dijo: y estaréis con vosotros hasta el fin. Y no lo dejaré solo, lo dejaré con el Consolador. El Espíritu Santo que fluye y arde en medio nuestro está de tu lado, está contigo. Dios está contigo como poderoso gigante. Resiste, aguántate un poquito más. Ya está a punto de recibir tu bendición y que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Nos veremos mañana, si así Dios lo permite, en otro espacio más de tu programa, Otro Paso de Fe. Se transmite por Canal de Noticias, Canal 74. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga y Dios te guarde.